Más tarde, en el siglo XIX, Thomas Edison utilizó el flujo continuo de la corriente eléctrica suministrada por una pila voltaica para desarrollar la primera lámpara eléctrica. Y también utilizó esa corriente para perfeccionar un dispositivo inventado por otros, el telégrafo. Mucho antes, Carl Friedrich Gauss había visto el potencial en la desviación de la aguja de la brújula de Ørsted. El cierre de un interruptor eléctrico en un cierto lugar podía hacer que en otro lugar se moviera un imán. Muy pronto también otros llegaron a conseguir eso mismo. El telégrafo mantenía la promesa de una comunicación casi instantánea a larga distancia. Pero al principio la promesa de esa llamada larga distancia tuvo una vida corta. Después de recorrer varios kilómetros, la señal era demasiado débil para hacer funcionar el dispositivo magnético. Charles Winston, fabricante de instrumentos musicales y estudiante de acústica, encontró la solución a este dilema en los casi ininteligibles escritos de un oscuro profesor alemán llamado George Simon Ohm. Winston demostró, mediante experimentación directa, lo que Ohm había predicho a base de razonamientos matemáticos abstractos. Se puede mantener la intensidad de la señal si se aumenta el voltaje en proporción a la distancia. Winston había verificado la regla conocida como ley de Ohm. Para hacer fluir una corriente por un material conductor, se necesita una diferencia de potencial. Dicha diferencia de potencial es siempre proporcional a la intensidad de la corriente. La constante de proporcionalidad se llama resistencia. Esta ecuación se conoce como ley de Ohm. Un elemento de un circuito eléctrico con resistencia recibe el nombre de una resistencia. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza como la segunda ley de Newton o la ley de la conservación de la energía. No se cumple en todas las situaciones, pero es una regla de gran utilidad en la mayoría de las situaciones prácticas y ayudó a que el telégrafo se convirtiera en un invento realmente práctico. El telégrafo, perfeccionado por Thomas Edison y con el código ideado por Samuel Morse, amplió las fronteras americanas y no perdió el tren. Los hilos telegráficos iban paralelos a las vías del tren y la información que llevaban era de gran importancia para una tranquila circulación por todo el sistema ferroviario. Hubo alguna resistencia a la utilización de ambos inventos. La gente decía que la electricidad era peligrosa y algunos opinaban que a la velocidad que podían alcanzar los trenes el ser humano no sería capaz de respirar.